Ya. Vamos a iniciar con un análisis de los principios constitucionales de la tributación, conocidos regularmente como garantías constitucionales de la tributación. Se puede conocer como garantías, se puede conocer como principios, pero en Guatemala funcionan como garantías, ya que desde que la actual Constitución se encuentra vigente, se incluyeron bastantes garantías en relación a el contribuyente. Todas las garantías que en un determinado momento protegen al contribuyente en defensa de que la administración tributaria en algún momento se exceda en sus funciones y violente estas garantías constitucionales de la tributación. La primera que vamos a analizar y más importante es el principio de legalidad. El principio de legalidad va aparejado al principio de reserva de ley. Vamos a analizar por qué. El principio de legalidad nosotros lo encontramos como principio de legalidad en el artículo 239 de la Constitución. Pero ¿por qué surge este principio de legalidad? Primero surge porque anteriormente el monarca era el que establecía los tributos que pagaban los súbditos en un exceso de sus funciones y dependiendo de sus propias necesidades. El derecho norteamericano establece lo que se va creando nueva legislación dependiendo de las garantías que se le den a los contribuyentes. En ese sentido, el principio de legalidad establece que tiene que ser el legislador el que va a crear el tipo impositivo, también el que va a crear todos los elementos de la próxima relación jurídico-tributaria. Vamos a analizar cuáles son estos elementos de la relación jurídico-tributaria que el artículo 239 de la Constitución establece. El artículo 239 de la Constitución literalmente establece lo siguiente: corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria. Como podemos analizar, en el artículo 139 no solamente encontramos regulado el principio de legalidad, sino que también encontramos regulado otros principios como el de equidad y justicia tributaria. Siguiendo con el artículo 239, la segunda parte del mismo establece lo siguiente: determinar, o sea, al Congreso de la República, las bases de recaudación, especialmente, no quiere decir que solamente esas sean, sino que especialmente las siguientes. Primero, el hecho generador de la relación tributaria. Todas las leyes tributarias tienen que establecer cuál es el hecho generador de cada una de ellas. Una ley tributaria que no tenga uno o varios hechos generadores naturalmente no va a cumplir con este principio de legalidad. Como ejemplo de un hecho generador, vamos a analizar en la ley del impuesto sobre la renta el artículo 84, que establece la renta de capital. Debo recordar que aquí nos estamos refiriendo a la ley del impuesto sobre la renta vigente en este momento, ya que anteriormente era otra, la ley del impuesto sobre la renta, que no contemplaba este hecho generador, sino que contemplaba otro tipo de hechos generadores que no se encontraban tan detallados como se encuentran en esta versión de la ley del impuesto sobre la renta, que es la que tenemos vigente en este momento. Acá lo importante es analizar lo siguiente:
establece las rentas gravadas de conformidad con el artículo anterior, se clasifican en rentas de capital inmobiliario. Eso no existía en la ley del impuesto sobre la renta anterior. Y dice la literal A: constituyen rentas de capital inmobiliario las provenientes del arrendamiento, subarrendamiento, así como de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o goce de bienes inmuebles, siempre que su giro habitual no sea comerciar con dichos bienes. Bueno, ¿qué sucede acá entonces en la práctica? La misma ley está estableciendo que no solamente el arrendamiento es un hecho generador del impuesto sobre la renta y que es una ganancia de capital, sino que adicional a esto también es su arrendamiento. Pero no solamente el arrendamiento y el subarrendamiento, sino que también otros actos que muchas veces las personas llevan a cabo y no pagan impuestos, no por desconocimiento, porque no se puede reclamar desconocimiento de la ley, sino que porque la Superintendencia de Administración Tributaria aún no ha llegado a este tipo de contribuyentes. Y son los siguientes: la cesión de derechos o facultades de uso o goce de bienes inmuebles. ¿Cuáles son esas facultades de uso o goce de bienes inmuebles? Pues nosotros conocemos el derecho al usufructo vitalicio. El usufructo vitalicio es aquella figura que concede el uso o goce de bienes inmuebles de una persona que no es la propietaria del bien inmueble. No se había creado como hecho generador esta figura, no se había tipificado como hecho generador esta figura que es tan común, porque muchas veces los padres, para no dejar problemas después de su fallecimiento, venden a sus hijos las propiedades y se reservan el usufructo vitalicio de esas propiedades, pues es un hecho generador del impuesto sobre la renta y reconocido como ganancias de capital, que es importantísimo porque no estaba legislado. Sin embargo, hoy nos encontramos ante estas nuevas figuras que creó la ley del impuesto sobre la renta actual y que desarrollan lo establecido en la literal A del artículo 239 constitucional. La literal B establece las exenciones. Bueno, ¿qué son exenciones? Las exenciones son la excepción a la generalidad de pagar impuestos. Todos tenemos que pagar impuestos, pero la misma Constitución Política de la República y las leyes ordinarias establecen quiénes están exentos. Por ejemplo, la Constitución establece que están exentas de pagar todo tipo de impuestos las universidades del país, la pública y las privadas. ¿Qué significa esto? Que aunque la universidad esté constituida como una sociedad anónima, por mandato constitucional está exenta de pago de todo tipo de impuestos. Y cuando decimos todo tipo de impuestos, nos estamos refiriendo al impuesto sobre la renta, al impuesto al valor agregado, al IUCI, al ISO y al timbre y a todo tipo de impuestos que se pudieran generar. Naturalmente que aquí estamos hablando de la institución, no de las personas que trabajan para la institución. Todas las personas que trabajan para la institución están afectas al pago de los diferentes impuestos. Quien se encuentra exenta es la universidad privada. Esto es por mandato constitucional y naturalmente también se encuentra regulado en todas las normas tributarias, porque la norma tributaria desarrolla lo que establece la Constitución en su momento. La literal C establece el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. ¿Quién es el sujeto pasivo del tributo? Un ejemplo, en la ley del impuesto sobre la renta
El sujeto pasivo del tributo es la persona que está obteniendo el ingreso. Por ejemplo, si regresamos a lo que establece la actual ley del impuesto sobre la renta en relación a el arrendamiento de bienes inmuebles, el sujeto pasivo en este momento es la persona que está dando en arrendamiento el bien y es la persona que tiene que pagar el impuesto. Pero si nos vamos a el usufructuario en este caso es el sujeto pasivo, porque lo establece la ley del impuesto sobre la renta. También la misma literal nos establece que el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. Pero ¿quiénes son solidariamente responsables de pago del impuesto sobre la renta? El Código Tributario desarrolla, en este caso, quiénes son los sujetos solidarios y el artículo 26 establece quiénes son los responsables por representación. Son responsables por representación de las obligaciones tributarias en calidad de representantes los siguientes: los padres, los tutores y los administradores de bienes de los menores obligados y los representantes de los incapaces. Los representantes legales de las personas jurídicas. O sea que si una persona es representante de una persona jurídica, óigase sociedad anónima, óigase fundación, óigase sociedad civil, sociedad no lucrativa, todas estas personas que representan a estas instituciones son responsables por representación de acuerdo a el Código Tributario que desarrolla el artículo 239 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero además, el mismo Código Tributario, que es la parte general del derecho tributario, establece en su artículo 22 situaciones especiales. Y dentro de las situaciones especiales establecen una figura que casi no se utiliza en este momento, pero que ha sido utilizada y que no significa que no siga siendo utilizada: el contrato por participación. El contrato por participación es cuando una persona ejerce como gestor en representación de otra que es un comerciante individual. En este caso, el responsable ante la Superintendencia de Administración Tributaria es el gestor. ¿Por qué? Porque el gestor está actuando en representación de un comerciante individual. Continuando con el artículo 239, la base imponible y el tipo impositivo. ¿Cuál es la base imponible? Bueno, en la Ley del Impuesto de Timbres y Papel Sellado Especial para Protocolos, el artículo 3 establece la base imponible y el tipo impositivo. Establece que la base imponible es el valor total de el documento que se está generando y el tipo impositivo es el 3%. Esta ley también establece otros tipos impositivos, como por ejemplo, cuando se extiende una patente de comercio, el valor del impuesto que se va a pagar es 50 quetzales. O sea que esta ley como es una ley documental, establece diferentes tipos impositivos, pero el fundamental es el 3%. También tenemos como siguiente las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos. Hay diferentes empresas que utilizan este tipo de prácticas comerciales para poder de alguna forma premiar a las personas que les compran más o las personas que son sus representantes de alguna forma. Y el F
establece las infracciones y sanciones tributarias. Pero ¿qué son las infracciones y sanciones tributarias? El Código Tributario muy bien desarrolla cuáles son las infracciones y sanciones tributarias. Por ejemplo, una infracción tributaria es no tener los libros de contabilidad al día. La sanción es una sanción de tipo pecuniario. También establece otro tipo de infracciones de tipo formal. Por ejemplo, no dar aviso del cambio de dirección de la empresa o de la sociedad. Al no dar aviso del cambio de dirección, se tiene un mes para dar aviso del cambio de dirección. Si no se da dentro de ese mes, en los periodos siguientes hay una sanción. Y esa sanción la contempla el Código Tributario. ¿Cómo podemos analizar? Acá nos faltan también otros elementos de la relación jurídico-tributaria, pero el artículo 239 muy bien establece cuáles son las más importantes, que son las que en este momento hemos analizado. Vamos a cerrar el tema del principio de legalidad con la siguiente resolución de la Corte de Constitucionalidad, que cierra el expediente 1060-2013 con lo siguiente. O bien dice, en la fecha de los estados financieros por causa de tasas de cambio de diferentes a las que se utilizaran para el registro de la operación del periodo. O sea que aquí lo que nos está diciendo al cierre de la sentencia de amparo está hablando del diferencial cambiario y nos está diciendo pues la fecha en que se establecen los estados financieros es la fecha en que se va a establecer cuál es el valor del diferencial cambiario. Como siguiente y concatenado al principio de legalidad tenemos el principio de reserva de ley. Se llama principio de reserva de ley porque el artículo 139 establece que el Congreso de la República es el único facultado para emitir impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones. Pero el artículo 171 de la misma Constitución establece que es el Congreso de la República, mediante el procedimiento de creación de la ley, el que va a establecer los impuestos. Los impuestos tanto ordinarios como extraordinarios, pero el principio de reserva de ley se materializa cuando el Congreso de la República, en el proceso ordinario de creación de la ley, crea un nuevo impuesto. Vamos a dar lectura al expediente 271-2000 de la Corte de Constitucionalidad en relación a este principio, que dice literalmente: la ley debe establecer cuáles son los elementos esenciales del tributo: el objeto, el sujeto, el hecho generador, el tipo impositivo, el período fiscal, exenciones, base imponible, deducciones, descuentos, reducciones y descargos, además sanciones e infracciones. Aquí lo importante es que en su resolución la Corte de Constitucionalidad, además de los anteriores, menciona el periodo fiscal. El periodo fiscal que ni el artículo 239 ni el 171 de la Constitución nos hablan del periodo fiscal. Y aquí nos vamos a detener en el elemento temporal. El elemento temporal de la relación jurídico-tributaria está establecida en la ley y se divide en dos partes: el momento en que se da el hecho generador y el momento en que se debe trasladar el impuesto a la Superintendencia de Administración Tributaria. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Cuando se lleva a cabo el hecho generador del impuesto al valor agregado, no hay horarios ni hay días. Vamos a poner un ejemplo: un restaurante en un 31 de diciembre.
el restaurante un 31 de diciembre, donde en Guatemala ya es una costumbre que se celebra fuera de casa el Año Nuevo, pues puede llevarse hechos generadores en cualquier momento. Ese 31 de diciembre, que es un día que está considerado como asueto, el restaurante igual está funcionando y está generando no solamente ganancias, sino que también impuesto al valor agregado. Esa generación de riqueza que se está dando en ese restaurante tiene un periodo, en ese momento se está generando, pero ¿cuándo se va a pagar el impuesto al valor agregado? Si estamos en un 31 de diciembre, tenemos todo el mes siguiente, que es el mes de enero, para pagar el impuesto. O sea que el impuesto al valor agregado se genera en cualquier momento, pero el periodo fiscal para pagarlo es el mes siguiente a que se llevó a cabo el hecho generador. El hecho generador se pudo haber llevado a cabo desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre, pero su liquidación va a ser hasta el 31 el último día, de liquidación es el 31 de enero del año siguiente. Muchísimas gracias.